¿Qué tal? Vamos a seguir con el siguiente video. Acá voy a compartir la pantalla. Ahora nos correspondía seguir con este capítulo 39, trabajar con ficheros, pero yo creo, esto lo vamos a ver después, yo quería seguir con plantillas, con el 40, después vamos a volver a ese, porque creo que es más importante plantillas primero. Y el 40 es este, pero yo lo estuve leyendo y los ejemplos no me gustan mucho estos que trae acá este curso. Así que agarré otro curso en castellano, que es este que después le paso el link, y me parece que acá están más lindos los ejemplos y todo de plantillas para verlo bien, templates, ¿no? Es el tema templates, que es un tema interesante a bajo nivel, y creo que acá está un poquito mejor explicado y los ejercicios son un poquito mejor, ¿no es cierto? Para poder verlo bien. Bueno, voy a que me pongo los lentes porque no veo nada. Si no, bueno. Bueno, en esta nota dice, estudiaremos una característica genial de C que se trata de las plantillas o templates. Una plantilla es una manera especial de escribir funciones y clases para que éstas pueden ser usadas con cualquier tipo de dato o varios tipos de datos, similar a la sobrecarga en el caso de las funciones, pero evitando el trabajo de escribir cada versión de la función. O sea, las ventajas son mayores que en el caso de las clases, ya que no se permite hacer sobrecarga de clases. O sea, en funciones sí se puede hacer sobrecarga, de clases no, y tendríamos que decidirnos por una sola o hacer especializaciones usando la herencia. ¿Cómo funcionan las templates? Bueno, vamos a empezar primero con las funciones, las templates de funciones. La magia de las plantillas está en no definir un tipo de dato al principio, es decir, de darle la forma de cómo es la función, y el compilador es el que va a trabajar, y en vez de hacer nosotros 5 tipos de funciones para diferentes tipos de datos, 5 funciones similares, donde le estamos cambiando el tipo de dato y la modificamos un poco para que funcione, lo que hacemos es que el compilador haga, se arregle él, y vamos a ver cómo hacemos. La magia de las plantillas está en no definir un tipo de datos, sino dejar esto como algo pendiente y usar algo que permita manejar varias opciones. De hecho, se usa una variable para este propósito. Veamos la sintaxis para el caso de las funciones. Bueno, lo mejor es verlo acá. Bueno, la sintaxis es template, class, identificador, definición de función, o template, type name, identificador, definición de función. Ahora lo vamos a ver mejor en un ejemplo. Vemos acá, por ejemplo, este ejemplo es una función, la función mayor. Vemos que en este caso le agregamos adelante, esto sería una función, ¿no es cierto? Normal, pero le agregamos este template al principio, este tipo, o sea que agregamos un template que es template, y entre signos de mayor y menor, class tipo. Tipo puede ser cualquier palabra, puede ser L, M, tipo, T, lo que sea. Este es un tipo de dato genérico que le estamos diciendo al compilador, mira, esta función va a devolver el mayor de los dos tipos de datos que devolvamos, si lo puede hacer. O sea, si dato 1 es mayor que dato 2, va a devolver dato 1. Y si no, va a devolver dato 2. Y este tipo puede ser cualquier cosa que permita hacer esta operación, ¿no es cierto? Entonces es como un template, o sea, yo no le estoy diciendo qué tipo de dato es. Entonces, después nosotros podemos hacer en el main, por ejemplo, esto. Entonces le estamos diciendo, bueno, usa el template, y acá le estamos diciendo el tipo de dato que va a ser, en este caso, tipo. O sea, usalo con el tipo de dato que sea int. Y en este caso, con los argumentos A y B, ¿no es cierto? O sea, que acá estamos usando enteros. Y acá, sin decirle nada, pues no le decimos ni siquiera float o nada, o doble, le podríamos poner entre signos de mayor y menor, float, doble, pero también se puede hacer, digamos, como C y D, vemos que son floats, directamente, que el compilador a veces se da cuenta y dice, ah, bueno, son floats, entonces directamente es como si le pusiera, digamos, entre signos de mayor y menor la palabra float. Esto, digamos, no está explicitado, pero igual el compilador se da cuenta. Y entonces, ¿qué hace el compilador? Dice, bueno, hago una función mayor, crea una función que haga esto para enteros, y crea una función que haga lo mismo para floats. Crea dos funciones. Y si hay más tipos, si la uso más veces, si utilizo con el string, con char asterisco, con todas las funciones que permitan que dos tipos de datos similares se puedan comparar como mayor, entonces yo le puedo pasar directamente acá en mayor, y entre signo de llave el tipo que permita esa operación. Siempre, en este caso serían los dos iguales, ¿no? Los dos tipos serían iguales. Se puede hacer otras formas, pero por ahora vamos con lo más sencillo. Entonces, en esta forma, el compilador es el que dice, hace dos funciones, una para enteros y otra para, en este caso, floats.
Y después llamo, vemos que llamo a la función directamente, acá la llamo, con A, B, A es 1, B es 2, y entonces directamente va a ejecutar y sale, digamos, el que es mayor, en este caso 2. Y en el caso B, en el caso este, la segunda función, vemos que compara 1,0 con 0,5 y va a devolver 1,0. Entonces lo va a imprimir acá, n, que es el resultado de la función, que también es en este caso devuelve, como es la función devuelve también el tipo tipo. Vemos que los datos de entrada son tipo tipo y el tipo de el valor de salida, o sea, el tipo de salida del valor de salida también es tipo. O sea que nada está definido y lo define el compilador. En este caso, define que el valor de retorno es un entero y lo guarda en n porque devuelve el mayor de los dos, así que es un entero. Y acá devuelve un float y lo imprime, ¿no? M y N y lo imprime. Acá vamos a traer el ejemplo. Vamos a ver que acá está el template. Este template vemos que tiene una variable tipo, que los datos de entrada son de ese tipo, de tipo, digamos, es un argumento de un template, que puede ser cualquier cosa, y devuelve el mismo tipo. Y bueno, entonces lo que hace es agarrar el dato 1, que es de ese tipo, si es mayor que dato 2, devuelve dato 1, y si no es mayor, devuelve dato 2. Y eso es lo que vimos recién, ¿no es cierto? Si lo ejecutamos, vamos a correrlo, vamos a ver que lo va a compilar, lo va a ejecutar. Vamos a ver un poquito que lo está... Ah, porque le puse que de debugging, que tonto. Un minutito. No, cancel. No, se le puse debugueando. Bueno, vamos de vuelta. Stop debugging. Tiene que ser start without debugging. Bueno, entonces ahora sí lo va a ejecutar. Y va a ser, bueno, entero mayor 2, porque compara el 1 con el 2 y devuelve el mayor, o sea, 2. Este entero mayor 2. Y real mayor, porque compara estos floats, y en este caso vemos que devuelve 1. 1,0 es lo mismo que 1, ¿no? Es el float 1. Entonces devuelve 1,0 que lo imprime como 1. Y entonces devuelve un float. Entonces eso a bajo nivel, ¿cómo se ve? O sea, si yo acá le sigo agregando si le sigo agregando llamadas a la función mayor de distintos tipos, el compilador va a seguir creando nuevas funciones. Él las va a crear. O sea, yo me ahorro de estar creando una función para cada uno. ¿Ven? Por ejemplo, yo acá veo ese ejemplo, lo veo acá, lo voy a abrir de vuelta para que se vea bien desde el principio. Overwrite. Hacerlo todo bien desde el principio. Bueno, vamos a pasar de Manglet Names. Vemos que acá está bien la llamada a la función, pero acá el Lumina se mandó algún cambio de cosas. Vemos que acá Lumina, revert function, y me queda, ahora sí. ¿Ven? Entonces, vemos que hay una función que es la mayor para enteros, ¿no es cierto? Si yo lo viera desde acá y no sé nada, veo que hay una función que si yo no veo el int que está entre llaves, sería una función mayor con argumento entero, y acá hay una función mayor con argumento floats. Que lo que está entre, digamos, entre el signo de mayor, le está diciendo al compilador que la haga con argumento entero o float, pero digamos, para acá bajo nivel, yo voy acá y es una función con dos enteros y devuelve un entero, ¿no? El valor de retorno es un entero. ¿Y qué hace? Bueno, levanta uno, lo guarda acá en arg8, el otro lo guarda en arg0 y los compara. Compara y si es menor o igual, viene acá y devuelve el menor, devuelve el mayor. O sea, si es menor o igual, devuelve el arg8, ¿no es cierto? Porque si este es menor, devuelve este, que es el mayor, él es el otro, ¿no es cierto? Entonces devuelve arg8 y si no, devuelve el otro, ¿no es cierto? El arg0, que es el que es este. Entonces devuelve siempre el mayor y lo devuelve acá, ¿no es cierto? Porque guarda ahí el mayor en bar 18 y después lo devuelve. Ni siquiera le cambio los nombres porque es muy sencillo. Y en la otra también es lo mismo, ¿no? O sea, agarra la misma función con dos float y te lo crea, pero vemos que acá la comparación está hecha con instrucciones. O sea, no puedo utilizar, digamos, si quiero hacer una función para float, necesita tener la forma de comparar de floats, ¿no es cierto? En este caso vemos que son float. Entonces, guarda el dato 1. O sea, acá tenemos los valores, ¿no? 1,0, el float es dato 1 y dato 2, ¿no? Acá está 1 va a dato 1 y 2 va a dato 2.
¿no es cierto? Y entonces uno pasa a XMM0 y otro pasa a XMM1. A ver, no, perdón, acá está esto, ¿no? Perdón, este era. Este 1 y 2 era el de int. Este es el float, que lo puedo pasar a float. Voy acá donde dice setup data type y aprieto float. Bueno, acá estaba ya, perdón. 0,5 y 1,0 son los dos float, perdón, no los había visto. Entonces levanta esos valores y lo guarda en XMM0, y XMM0 lo guarda en 20 más 4 y el otro lo guarda en 20. O sea que tiene los dos valores que acá después lo vuelve a levantar y los pasa a XMM0 y XMM1 y los pasa como argumentos de la función que tiene argumento float y devuelve float, ¿no es cierto? Esta tiene como argumento float y devuelve float. O sea que el compilador dijo, bueno, vos me tiraste una plantilla en la cual me decís que me fije cuáles son los mayores y devuelvo el mayor. Para enteros te la armé y ahora te armo una para float con las instrucciones de comparar float, ¿no es cierto? Está comparada el XMP0 con esto, ¿no? Esta es la instrucción de comparar float. Si algo tiene una duda, viene acá donde dice general, pone autocomments y pone ahí, ¿ven? Que dice single, o escala, order, single FP, compare and set flags. O sea, va a comparar, ¿no es cierto? Y esto va a saltar si es más bajo o igual, ¿no es cierto? Bueno, o sea que esto, single FP es un float. Y el otro doble FP es un doble, ¿no es cierto? Compare and set flags. Bueno, listo. Y entonces sacamos esto, los autocomment, pero a veces si uno tiene alguna duda sabe que esto mueve y esto compara, ¿no es cierto? Y entonces hizo la función para mayor y para enteros y para float. Y si, ¿qué pasa si le agrego, por ejemplo, otro tipo distinto? O sea, acá hay dos funciones. Yo veo que acá pongo control F, pongo mayor y veo que hay dos funciones. Una que está acá, que, bueno, como no tengo ganas de poner las direcciones acá, la miro acá, termina en 13 de 0 y la otra está en 1400, ¿no es cierto? Esta es la dirección que está en este momento, ¿no es cierto? Siempre está la dirección donde está el cursor acá. Que la puedo poner que se muestra acá, pero bueno, en este caso, para hacerlo rápido, la muestro acá. O sea que hay dos funciones. Y si yo agrego más, ¿qué pasa si llamo a mayor con otro tipo de datos? Pongámosle char. No, esto no. Me faltaba, claro, me faltaban los argumentos. Bueno, char E igual a A y F igual a B. Está bien, pongo estos argumentos, los tendría que poner arriba, ¿no es cierto? Lo armo todo en el momento para que se vea. Lo ponemos acá, estos son argumentos, ¿no? E es igual a A y F es igual a B. Y acá el copy seguramente se va a dar cuenta, pero no se da cuenta. Mayor, a veces se da cuenta, a veces no. Bueno, ahí está, mayor de E y F. Y en este caso tenemos que devolver en otro char. Ponemos char R igual a mayor de E y F. Entonces, ni siquiera le tengo que poner, pero si quiero le puedo poner, ¿no? Que es char. Entonces, así sería, digamos, le estoy aclarando explícitamente de que estos son char. Y si no lo pongo, va y se da cuenta. A veces en algunos casos se da cuenta, ¿viste? Pero esta es la forma correcta, más exacta de hacerlo, ¿no es cierto? Ponerle acá char, acá float, ¿no es cierto? Ahí, digamos, para decirle al compilador, mira, armalo así. Entonces, lo que va a hacer, va a armar una función mayor para el caso que son char. Entonces, la voy a compilar. Esperemos un poquito que se compile. Y ahí vamos a venir acá y la vamos a abrir de vuelta. Vamos a hacer de Manglet Name Names. Opción de Manglet Names Names. Y entonces el compilador agarró la plantilla que yo le di y ahora, bueno, esto ya sabemos que Illumina se manda a veces las suyas. Illumina, revert. Bueno, entonces ahora tenemos tres mayor. Acá tenemos una que es para enteros, tenemos acá, otra que es para float y una que es para char. Ahora tenemos la versión para char. O sea que ya hizo tres funciones. Acá vemos que son tres diferentes, ¿no? Mayor. Hizo tres, una para char, una int y otra para float. Si yo no lo hubiera hecho con plantillas, la tuviera que haber escrito tres funciones diferentes. A veces son funciones complejas, ¿no? Que no son tan así nomás de tres líneas. Entonces, ahora el compilador se tomó el trabajo de esta mismo template, o sea, es como que agarra la plantilla o template y dice, bueno, con esta plantilla acepto,
digamos, que tenga dos argumentos de cierto tipo y que el resultado sea del mismo tipo. Y lo trata de hacer. Si no pudiera, si fuera un dato, qué sé yo, por este tipo, yo le paso acá, no sé, en vez de char le paso una estructura que no, el tipo de dato es una estructura que no tiene la posibilidad de comparar si es mayor o menor, me va a tirar un error y me va a decir, eso no lo puedo hacer porque, o tenés que sobrecargar el operador mayor para la estructura esa, ¿no es cierto? Para que esa estructura tenga la posibilidad de sobrecargar el operador mayor. Entonces, que tenga un significado para la suma, para, digamos, la comparación de estructuras. Pero si no lo puede hacer, me va a decir, no, mira, ni siquiera en la compilación me lo va a dejar hacer, entonces me va a decir, no lo puedo hacer. Entonces, bueno, ahora ya vimos, hay una más. Ahora tenemos la de entero que teníamos, la de float y ahora de char. Entonces ahora sí, agarra, pone el carácter acá, que lo guarda, y los levanta y los compara los valores hexa de los caracteres y devuelve lo mismo que el otro, los valores hexa, ¿no es cierto? Si lo queremos tracear, vemos que es muy sencillo. Le ponemos un breakpoint acá, o ponemos acá local y apretamos F4. Acá tenemos F4, lo aprieto acá en el teclado, y ahí arranca. Bueno, entonces va a guardar en XMM0 este valor, que es un float. Vamos a poner acá que se vea XMM0. Entonces vemos ahí el 1, que lo guardó en XMM0. Y ahora de XMM0 lo pasa a var1, var1c más 4. O sea, lo guarda ahí. Ahí está el 1, ¿no es cierto? Que está como float, ¿no es cierto? O sea, como de Word. Si lo quiero poner 1, tengo que venir acá y cambiarlo. Perdón. En setup data type pongo float y vemos que lo cambia a 1.0 en representación de float y no de 4 bytes, no en the Word. Bueno, lo mismo el otro, lo va a guardar acá y acá está el valor, que son 4 bytes, y si lo quiero pasar, lo voy a pasar a float, ¿no es cierto? Y entonces ahí tengo los dos valores, los dos float, 0,5 y 1,0. Bueno, ahí guarda el 61, ahí está, ahí guarda el 28, el 62, perdón, ahí está, 61 y 62, ahí están, esos son los dos valores esos, y eso lo guarda acá en bar 27 y bar 28. Y ahora primero levanta esto, ¿no? Porque estos son los char que va a usar. O sea, acá está guardando todas las variables. Entonces ahora va a levantar los enteros, en este caso dato 2, que era el 2, lo va de X, y este el 1, dato 1 que era el 1, y va a ir a la función mayor para comparar. Entonces va a guardar acá R de X, este es el 2, el dato 1 es el 1, y entonces levanta en X está el 2, en dato 1 está el 1, y compara, y el menor, entonces levanta EAX. Perdón, el mayor, si es menor o igual, viene acá porque este compara el 1 con el 2. Entonces, como 1 es menor que 2, entonces viene acá, levanta el 2 y el 2 lo guarda acá, en este anónimo puso cualquier cosa, cualquier valor de cualquier nombre, y lo vuelve a levantar EAX y devuelve el 2. O sea que el compilador me armó el argumento ese del template, que era cualquier cosa, lo reemplazó por enteros y me devolvió un entero. Después levanta el var1c, que era el 0,5, lo pone en XMM1, acá, 0,5, y el dato 1, el otro, lo pone en XMM0, 1 y 0,5. Entonces los va a pasar como argumento a la función mayor de float, o sea, los tiene que pasar por XMM0 y XMM1. Lo pasa ahí, y entonces lo guarda ahí en dato 2, que otra vez lo tenemos acá, como es otro lugar en el stack, lo tenemos que volver a poner en float. Tenemos el 0,5 y el otro lo guarda ahí, y tenemos acá el otro de Word, que lo pasamos a float. Mangler name, no, ya estoy, perdón, data types, float, ahí está. Entonces tenemos el 1,0. Bueno, entonces ahí tenemos el 0,5 y el 1,0. Entonces levanta XMM0 el 1,0 y compara el 0,5 con o sea, el 0,5 que está acá en dato 2 con el XMM0, que es el 1, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el más grande? O sea, si es más bajo o igual, viene acá. Y en este caso,
va para el otro lado porque este no es más bajo que este es 1 y este es 0,5. Entonces viene para el otro lado, levanta de vuelta a XMM0 el dato 1, lo guarda y lo va a devolver lo va a devolver acá en XMM0, que es el 1, ¿no es cierto? Que es el más grande de los dos. 1 y 0,5, el más grande es el 1. Y lo guarda en el valor de retorno este, ¿no? Que es el float red, les pongo para float de retorno, ¿no es cierto? Ahí está. En el otro, este que devolvía los enteros, acá guardaba el int de retorno, ¿no? O int mayor, podemos ponerle. Bueno, y después levanta el 28, en este caso levanta el 62, el carácter, en este caso eran los char, el B, lo guarda ahí, y el otro lo guarda en var 27, y los va a comparar, lo mismo que en los otros, va a venir acá, va a levantar, lo va a guardar ahí, va a levantar a EAX el 61 y lo compara con 62, lo compara con el dato 2, perdón, lo levanta de acá el dato 1 que es 60, lo que pasa es que justo utilizó el mismo, ahí está, 61, y el otro dato 2, ahí está, estaba en float, ahí está en 62, y ya está. Entonces ahora compara EAX que es 61 con RCX que es 62. Como es menor, viene la flecha verde porque se está dando que es menor, ¿no es cierto? Entonces viene por acá, levanta el 62 que es el mayor y devuelve el 62. Y después va a imprimir entero mayor y va a levantar el inRed y lo va a imprimir como entero con el count. Va a imprimir real mayor, la palabra real mayor y va a imprimir el float red y los otros no los imprimí directamente porque los agregué sin imprimir. O sea que imprimió de los dos esos, ¿no es cierto? Bueno, con eso vimos este ejercicio. Bueno, sigamos un poquito más en la página, a ver qué más tiene. Tiene más ejemplos. Bueno, entonces vimos esto. Dice, se puede usar una especificación explícita para el tipo de dato que se utilizará en la función, escribiendo entre signo de mayor y menor el tipo de dato, como hicimos acá. O dejar que el compilador lo resuelva, o sea, como en este caso, no le pusimos nada y el tipo va y se fija que son float y dice, bueno, entonces debe ser para un float y te la arma. Cabe destacar que las plantillas funcionan no solo con tipos de datos primitivos, sino también con los estructurados, como las clases, aunque para nuestro ejemplo, con lo que dije antes, debemos tener sobrecargado el operador de comparación usado en la función mayor, o sea, si no, ¿cómo comparas una estructura con otra si no hay alguna forma de sobrecarga del mayor? Porque si no, no tiene sentido. La función esta anterior nos sirve cuando los tipos de datos son diferentes. Entonces no podríamos usarla con un entero y un real, porque solamente se ha definido un identificador de tipo. Para usar más tipos basta con definir más identificadores. De esta manera podríamos escribir la función de esta forma. O sea, template con un class tipo 1 y un class tipo 2, o sea que tiene dos argumentos, dos diferentes tipos del template, y utiliza uno es tipo 1 y el otro es tipo 2, ¿no es cierto? Y devuelve el tipo 1 en este caso, ¿no? Entonces, ahí vemos que esto podría caminar, ¿no es cierto? Eh, esto podría funcionar, podríamos ver, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo en la función, lo estamos armando así en el momento, vamos a cambiar el template. Esperen, vamos a sacar esta, vamos a poner la otra, ahí está. Y entonces ahora podrían ser, esto funcionaría con tipos iguales, pero yo lo que quiero es sacamos todo esto, y entonces yo le digo, eh, acá como dice acá, vemos que el, el template tendría que, o sea, cuando yo llamo a mayor, entonces le puedo poner diferentes tipos. En este caso ven que tienen un int a y un float. Vamos a copiarlo de acá directamente para que sea más fácil. Uno es un int y otro es un float. Vamos a sacar estos tipos. Acá le ponemos esto. Y bueno, y ya tenemos la función. Esperen un minutito. Bueno, yo puedo hacer como antes, no ponerle nada acá entre los signos de mayor y menor para que el compilador solo diga, bueno, este B, bueno, en realidad está al revés, ¿no? Sería B y A sería al revés, porque esto sería float e int. Este sería el float al principio y el otro sería int. Sería al revés.
O sea, yo puedo no ponerle nada para decirle cuáles son los tipos estos para que me arme la función, o puedo hacerlo acá explícitamente, ¿no? Como lo pongo acá, digamos, el primero B es float y el segundo es int, entonces se lo pongo explícitamente para que me la arme con estos tipos. Si no, él va a venir y se va a fijar lo que es y la va a armar, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasa si lo compilo esto? A ver, vamos a ver. Todo lo estamos haciendo así en el momento, así que paciencia. Bueno, ahora vamos a correrlo a ver qué sale. Ah, no le pusimos ningún count, perdón. Count. El mayor es C. Bueno, el mayor es el resultado, ahí está. Will, fíjate que Copilot se da cuenta de todo y te completa. Así que bueno, vamos de vuelta a Start Without Debugging. Y entonces, ¿el mayor cuál es? 11. El mayor es 11. Entonces lo que hizo fue usar dos tipos de datos diferentes, float o int, porque yo hice el template con dos tipos de datos diferentes. Y él me devuelve float. Yo acá veo que float int y entonces devuelve float. ¿No es cierto? Si hubiera puesto el tipo 2, entonces me lo devolvería como int, pero en este caso lo devolvió como float. Bueno, este es otro ejemplo, ¿no es cierto? En el cual hay dos tipos diferentes de un template con dos tipos diferentes. O sea que el template en sí es una plantilla. Yo estoy diciendo, armame una función con esto, con el tipo de datos que yo te vaya pidiendo en el código. Entonces él ve que en el código yo se lo pedí así, y entonces él me armó esta función, ¿no es cierto? Que la vamos a ver ahora bajo nivel. Vamos a verla acá. Compilador es una maravilla. Hace trabajo que uno tiene que hacerlo, hace. Bueno, vamos acá. Vamos a poner de Manglet Name Names. Ahí está. Bueno, y vemos que se da cuenta acá que es la función mayor con un float y un entero, o sea que los argumentos son float y entero, acá se ven, y este es, digamos, lo que yo le dije, digamos, entre signo mayor y menor, cuando lo compilé le dije, bueno, armame una función mayor con float y entero. Y entonces tenemos el XMM0, tenemos este valor que es 11, y el otro, ese es un float que va acá, y el otro es un entero, en dato 2 que es el 10, que va a dato 2, entonces va a comparar el 10 de dato 2 con el 11 que va a ir, es de dato 1 va al XMM0, o sea que el argumento que es float va a pasar por XMM0 y el otro por EDX como segundo argumento. Y entonces va a venir acá, y entonces va a agarrar el EDX, que es este valor, que es el entero, acá va a poner el float y los va a comparar. Perdón, entonces esto lo que hace es mover el int32, lo pasa a float. O sea, el int32 que está en dato 2, que era el número entero, lo pasa a float. Y entonces en XMM0 está el float y después compara el float que está en XMM1 con esta. Escala de orden single FP compare. O sea, compara los dos float. Los compara como float. Pasó el entero a float y los compara como float. Y después lo devuelve como float. ¿No? Viene acá, ve si es mayor, si es más bajo. Entonces viene acá y va a devolver el más alto y lo devuelve el XMM0. Entonces esto lo que hace es pasar el int32, el que era un deword, lo pasa a float, los compara como float y después los devuelve como float, ¿no es cierto? Bueno, eso hizo el compilador. Creo que no hace falta debuguear esto, es muy sencillo, así que bueno, continuamos. Bueno, entonces terminamos con el tema función. Bueno, terminamos, no, es algo que recién empieza, pero bueno, ya por lo menos vimos cómo es el tema template cuando son funciones. Y bueno, vamos a terminar acá y en el próximo video vamos a ver cómo se aplica la plantilla a esa clase. Es lo mismo, ¿no es cierto? O sea, haces una clase y pones un template de un argumento que va a ser genérico y después todos los argumentos van a ser del tipo S, ¿no es cierto? Todo lo que antes eran enteros, lo que sea, son un tipo ahí. Si querés uno solo, van a ser todos iguales, y si querés diferente, vas a poner varios. Y entonces le haces un template al compilador para que te arme una clase con este tipo que no está determinado, es cierto, que está acá, este T que está por todos lados, y entonces después,
cuando lo uses y generes la clase, le vas a decir, ¿no es cierto? Como hicimos antes en los enteros, como hicimos antes en las funciones, le vas a decir, ojo que esto es un entero, ¿no es cierto? Entonces, cuando hagas el objeto C1, en este caso, del tipo coordenada, en este caso, le vas a decir, haceme, usalo con el template para enteros, y este usalo con el template para float, ¿no es cierto? Después lo vamos a ver en el próximo video con más tranquilidad, pero es lo mismo, o sea, el compilador va a agarrar este template y va a armar una versión de la clase para enteros y una versión de la clase para float. Le dije más o menos para que vean, y en la próxima clase seguimos con esto, ¿no es cierto? Bueno, por lo menos hicimos un videito, avanzamos un poco. Nos vemos en el próximo video. Chao.